Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda en esta serie ¿Centrado en el hombre o centrado en Dios? La serie gira alrededor de esta pregunta y que a través de el Espíritu Santo de Dios podamos revisar lo que estamos oyendo, aún podamos revisar lo que estamos anunciando como evangelio. ¿Dónde está centrado? ¿Quién es el centro? ¿Centrado en el hombre o centrado en Dios? Este es el audio número 1. Desde que el hombre cayó de la primera gracia que Dios había concedido en el jardín del Edén, ha sido egocéntrico, centrado en sí mismo, en lo terrenal, en lo visible, centrado en el tiempo o en las cosas. Es de preocuparse al ver que la salvación o lo que hemos anunciado como salvación, lo que se anuncia como salvación en la predicación del evangelio religioso, le ha permitido al hombre que se centre básicamente en el yo, con exactamente el mismo egocentrismo de antes de nacer de nuevo. Y es mucho más preocupante que esto parece ser algo realmente pequeño. Muchos al oír esto dicen, pero si esto no tiene importancia. Y sin embargo, al revisar las escrituras, es evidente que hasta que haya un cambio dramático de centros, lo que significa un cambio dramático de enfoque, no experimentaremos la llenura de su salvación tan grande, o no experimentaremos la salvación completa de Dios. Lo que en realidad la Escritura nos enseña como su salvación. De eso es lo que nos referimos. Y no a la salvación que hemos anunciado, que es una salvación de construcción humana. Y esa es la que realmente abunda en el anuncio. Leemos Romanos 14:7. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Y el versículo 8, ahí leemos que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y el versículo 9 leemos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor a sí mismo de los muertos como de los que viven. Esta escritura, amado, refiere o habla de uno que se niega a sí mismo para vivir por el Señor. Este es el principio de la cruz por el cual el hombre ha sido asignado a vivir, o lo que llamamos la cruz personal. El señorío de Cristo está directamente unido a nuestra vida, o estar muriendo por el Señor. De hecho, la verdadera razón del Calvario fue para un cambio total de centros, de por quién vivimos o morimos. Normalmente vamos a enfocar en dos centros que se destacan. O sea, dos centros que en realidad está el enfoque de por quién vivimos o por quién morimos. Vamos a mirarlo. El primer enfoque es el hombre, el enfoque que llamaremos hombrecéntrico. Nosotros vivimos por nosotros mismos y morimos por nosotros mismos y para nosotros mismos. Y el otro enfoque o el otro centro es el cristocéntrico. Vivimos por el Señor y morimos por el Señor y para el Señor. Leyendo 2 de Corintios 5:14, allí se lee así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y el versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Básicamente, amados, el centro del hombre nacido de nuevo no ha cambiado. Sin embargo, hasta que el centro de nuestra vida haya cambiado de hombrecéntrico a cristocéntrico, el propósito del Calvario no ha sido cumplido.
Mientras sigamos en el enfoque hombrecéntrico, el propósito del Calvario no se cumplirá. Obviamente que hay una multitud, hay multitudes de creyentes que están creyendo por fe en el sacrificio del Calvario para su salvación eterna y que no han tenido este cambio radical en el centro de su vida, que es en realidad el verdadero propósito del Calvario. Cuando escuchan o la cruz individual no ha sido entendida, no ha sido abrazada, la cruz histórica del Calvario es completamente abrazada y aceptada por el hombre, porque el hombre puede recibir perdón de pecado. O sea, el hombre abraza la cruz histórica del Calvario porque el hombre puede recibir perdón de pecado. La cruz individual es rechazada porque el hombre puede no ver ningún beneficio personal en ella. Así como lo ve o lo resuelve la mente natural. Puede decir cosas así. Jesucristo murió en el Calvario, así que yo no tengo que morir. Porque en realidad, ¿cuál beneficio puede haber para mí en una cruz personal? Si Él ya murió por mí, ¿por qué yo tengo que sufrir también? El pensamiento apostólico de para no vivir para ti mismo, sino para Él quien murió por ti, en realidad es un pensamiento muy radical en la iglesia tibia de hoy, o lo que se llama la iglesia de hoy. Hoy en día el creyente casual se sentiría humillado con tal demanda, ya que ellos creen que le han hecho un favor a Dios al aceptar a su Hijo como su sacrificio delante de Dios. Y como ellos ya sacrificaron sus placeres del mundo, ahora ellos tienen derecho a ser repagados por Dios y su divino favor sobre su vida. Ya que ellos han rechazado la mayoría de los pecados, ¿para qué entonces vamos a pedirles también que vivan o mueran por el Señor? No. Ese es para muchos de ellos un pensamiento irracional. Y es peor este asunto cuando los predicadores de la supergracia o de la prosperidad o los motivadores que tan populares son, ellos todo enfocan en promover una vida mejor. Y probablemente todos esos predicadores tan escuchados que dominan radio y televisión probablemente están de acuerdo con este tipo de mensaje. Entonces muchos hermanos, tal vez al escuchar esto podemos hacernos esta pregunta: ¿por qué es que entonces este falso evangelio es predicado por hombres que también saben las Escrituras? Vamos a venir en respuesta a esta pregunta en el próximo audio, hermano, y seguir en esta serie de ¿centrado en el hombre o centrado en Dios? La gracia del Señor sea con vosotros.